El mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón esta tarde para su iglesia bíblica El Sembrador. Ahí está el título. Y yo he puesto a este mensaje: la forma en que respondo al llamado afecta mi hogar. Vamos a estar estudiando parte de lo que es el llamado de Dios. Y quiero comenzar con este versículo. Y dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Creo que esa es una promesa muy grande, hermanos, para nosotros. No sé de qué trasfondo familiar vengas, si tienes una familia que ha servido a Dios o simplemente tienes una familia quizá disfuncional, una familia que viene con un historial a lo mejor de violencia, de alcoholismo. Pero este versículo, hermano, es una promesa porque nosotros podemos cambiar a partir de nosotros la historia de nuestra familia. Dice este versículo que si nosotros hacemos lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, hay una promesa. Nos va a ir bien a nosotros, y no solo a nosotros, sino a nuestros hijos después de nosotros para siempre. Muchos de nosotros ya tenemos esa bendición. Hubo un abuelo, hubo un padre que se puso en la brecha y dijo: yo voy a hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Y hemos recibido esa bendición nosotros. Muchos de nosotros ya tenemos padres cristianos. A algunos de ustedes les ha tocado ser el primero en su familia. Y a partir de ustedes, la bendición hacia nuestros hijos es una promesa por parte de nuestro Dios. Hoy vamos a ver dos familias, hermanos, que fueron llamados a cuidar la presencia de Dios. Y vamos a aprender de estas dos familias. Vamos a aprender acerca de su historia y vamos a aprender cómo Dios usó a estas familias. Sigue sin poder cambiar. Mejor les voy diciendo. Ok, la primera familia es casa de Abinadab. Dice 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Casa de Abinadab. Abinadab significa mi padre es generoso. Lo más probable es que Abinadab viniera de una familia de levitas, de una familia que ya sabía cómo cuidar el arca del pacto, de una familia que ya sabía qué se tenía que hacer con el arca, cuáles eran los cuidados, qué era lo que se tenía que cuidar, qué es lo que se tenía que no hacer, no tocar. Venía de una familia de levitas. ¿Por qué pensamos que viene de una familia de levitas? Porque santifican a su hijo Eleazar. Eleazar era su hijo y dice que fue nombrado como si fuera el cuidador del arca del pacto para cuidarla. Y no se podía hacer con cualquier persona, tenía que ser alguien de la tribu de Leví. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el arca del pacto anda ahorita afuera? ¿Por qué anda buscando una casa? ¿No debería de estar en el tabernáculo? ¿No debería de estar en el templo? ¿Qué está sucediendo en esta historia? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. 7 meses antes de este versículo, hermano, había habido una batalla entre los israelitas y los filisteos, los archienemigos del pueblo israelita. Y el pueblo de Israel andaba mal espiritualmente, no estaba cerca de Dios. Estaba el sacerdote Elí con sus hijos, pero sus hijos eran un relajo. Samuel era un niño, todavía no estaba para juzgar a Israel. Así que el pueblo andaba mal espiritualmente. Tienen una guerra contra los filisteos. Ellos piensan que la mejor manera de ganar esta guerra es traer el arca del pacto a la batalla. Ellos se emocionan, pero Dios no responde esa situación. No solo mueren 30,000 hombres esa triste batalla, sino dice la palabra que pierden el arca del pacto. La pierden, se la roban los filisteos. Y van y la ponen, si quieren darle por favor clic, y la ponen en un templo de Dagón. Dagón era una persona mitad sirena y mitad pez, mitad hombre, mitad pez y mitad hombre, y ponen ahí el arca y se les hace muy fácil en la ciudad llamada Asdod, y dice que todos los días que iban a ver al templo, la estatua de Dagón,
estaba como que haciéndole reverencia al arca. Así hasta que se quiebra la cabeza y se quiebran las manos, y al pueblo de Asdod le empiezan a salir tumores, y hay plaga de ratones, y entonces se las mandan a otro pueblo que se llama Gat, dentro de los filisteos, y los de Gat la reciben, y lo mismo dice que les van a salir tumores, y hay plaga de ratones, y muere mucha gente. Entonces los de Gat dicen, no queremos nosotros el arca, y se los pasan a otro pueblo que se llama Ecrón. Los de Ecrón son un poquito más inteligentes y dicen, no, yo no quiero que me pase esto. Vamos a hacer una junta, llaman a los principales de los filisteos, se reúnen y dicen, vamos a devolver el arca, porque está muriendo mucha gente. Entonces sus adivinos le dicen, pero no la podemos devolver así que háganse figuras de oro de ratones y figuras de oro de tumores, y vamos a crear un carruaje, y vamos a poner 2 vacas que nunca se les ha puesto un yugo y que estén acabando de criar un becerrito. Y vamos a poner el arca encima del carro y vamos a quitarle los becerros. Y si las vacas se regresan por los becerros, quiere decir que esto es pura casualidad, que los tumores, que los ratones es pura casualidad. Pero si esas vacas agarran hacia arriba, porque el pueblo más cercano se llamaba Bet-Semes y estaba hacia una colina, si agarran hacia arriba esas vacas, quiere decir que el Dios de Israel ha hecho todo esto. Ponen el arca del pacto en las vacas y las vacas no pelan a los becerros. Dice la palabra de Dios que ni a izquierda ni a derecha se van hacia Bet-Semes, y el pueblo de filisteos entienden que esto es por parte de Dios. Llega a Bet-Semes el arca, todos se alegran de que Dios les había devuelto el arca, y se alegran más porque había tesoritos ahí, figuras de oro, de tumores y figuras de oro de ratones. Ellos están muy contentos y de repente dicen no hay más, y se les ocurre abrir el arca para ver si no había más. Bueno, supongo que para eso la abrieron, porque no tenían por qué haberla abierto. La abren y dice que mueren 50,070 hombres por hacer eso. Entonces los de Bet-Semes dicen, ya no queremos el arca. Y les dicen a los de Kiriat Jearim, vengan por el arca. Y es ahí en donde llegamos a este versículo, en donde llegan los de Kiriat Jearim y dicen, bueno, ya tenemos el arca, ¿dónde la ponemos? Abinadab, tú eres el indicado para recibir el arca, y se la ponen en su casa y santifican a su hijo. Vamos a irnos 20 años más adelante y ahora vamos a ir a otra casa. 20 años pasaron, hermanos, o un poquito más de 20 años. Por lo menos 20 años, porque eso dice la Biblia, pero quizá pasaron un poquito más. 20 años entre la casa de Abinadab hay otra casa que se llama la casa de Obed-Edom. Y eso lo encontramos en 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9 al 10. Y dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. Déjenme explicarles también un poquito de historia que ha pasado en estos 20 años. Saúl fue rey, ya murió Saúl. Ahora David es rey, y una de las primeras cosas que quiere hacer en su reinado es decir, ¿cómo es que el arca de Jehová ha estado 20 años en casa de Abinadab? Vamos a traerla a Jerusalén. Y entonces David crea un ejército, un desfile de 30,000 hombres escogidos, dice la Biblia, 30,000 músicos, 30,000 personas escogidas para que vayan por el arca, y vienen y empiezan a hacer una fiesta. Van tocando panderos, címbalos, arpas, y todos contentos porque el arca de Dios va a llegar a la ciudad, a la capital, a la ciudad de Jerusalén. Pero de repente los ponen un carro también, hacen un carro, ponen el arca encima, y dice que de repente los bueyes que llevaban ese carro se tropiezan, y una persona que iba atrás del arca se le ocurre meter la mano, y en ese instante Dios se enoja y muere. Y toda la algarabía y toda la festividad y todo lo que venían cantando, de repente se convierte en silencio. Y de repente David dice que le entra temor, y por eso es que David tiene temor. Y entonces empieza a decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde dejamos el arca? Ni modo que la dejemos ahí tirada. Y empieza a buscar, ¿cuál es una casa aquí que puede haber? Por casualidad estaba ahí cerca la casa de Obed-Edom. Pero yo creo que David pensó también, estoy comenzando mi reinado.
¿Cuál casa puede tener menos costo político? Ahorita que estamos en época de elecciones vemos que todo tiene un trasfondo político y David dice, pues Obed-Edom Geteo, que tiene un muy bonito nombre, pero bien feos apellidos, porque Obed significa siervo, pero Edom significa que no viene de Jacob. ¿Se acuerdan? Que de Jacob viene la descendencia de los israelitas, pero de Esaú vienen los edomitas. Entonces, este Obed-Edom, pues no era tanto israelita, pero todavía peor, hermano. Todavía ese otro apellido que le ponen Geteo, es que era de la ciudad de Gat. ¿Se acuerdan de la ciudad de Gat? Ya la habíamos mencionado. Ya había pasado por los filisteos, esta arca, y que le habían salido tumores. O sea que, por cualquier lado que le vieran, Obed tenía ascendencia de Edom y tenía ascendencia filistea. Y entonces yo creo que David dice, pues, si se muere, ¿quién es el menos costo político? Pues Obed, pues total ni israelita es. Y pone el arca del pacto en la casa de Obed-Edom. Pregunta, hermanos. Vamos a ver una diferencia y una igualdad. Quizá haya más, ¿verdad? Pero ¿qué encuentran diferente en ambos llamados? Bueno, yo creo que la diferencia, hermanos, aquí es que Abinadab es una casa en donde saben cuidar el arca. Vienen de levitas, saben la Torá, saben la ley, saben qué hay que hacer, saben qué no hay que hacer. Y en la casa de Obed-Edom no sabía, lo más probable es que no sabía ni cómo se cuidaba el arca. No sabía qué se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer. Y son dos personas diferentes. Por eso es que yo digo que recordemos, hermanos, en esta mañana que Dios llama a quien Él quiere. Aquí habemos diferentes personas, hermanos. Habíamos personas que venimos de familia cristiana, habemos de personas que quizá nuestra familia nunca ha buscado a Dios, pero somos las primeras personas que estamos aquí. Porque a Dios no le interesa nuestro pasado. A Dios le interesa tú, le intereso yo. Y quiero recordarte, hermano, esta mañana que estar aquí para todos nosotros es un privilegio. Espero que nunca lo hayas dejado de ver así. No sé cuánta edad tengas, no sé cuánto tiempo tengas de estar asistiendo a la iglesia, pero quiero recordarte esto, hermano, que estar aquí es un privilegio, es un privilegio. Ahora, ¿qué encuentran de diferente en ambos llamados? Perdón, ¿qué encuentran similar? Eso era lo diferente. Ahora, ¿qué encuentran similar en ambos llamados? Bueno, yo encuentro lo siguiente similar. Creo que a ninguno de los dos personajes se les preguntó si querían recibir la presencia de Dios. Creo que a ninguna de las dos casas se les dio opción de decir, ¿estás de acuerdo que dejemos el arca en tu casa? Por un lado, el pueblo hace un consenso, los de Kiriat Jearim, y dicen, ¿cuál es la mejor casa donde voy a dejar el arca? Y deciden, pues Abinadab, que es levita. Por el otro lado, hay un decreto real. El rey está diciendo que se quede en la casa de Obed-Edom. A ninguno de los dos se les consulta si están de acuerdo. Y aquí yo quiero hilar un poquito este mensaje, hermanos, con un punto que tocó hablando Moisés Martínez, hace 8 días de Moisés, con un punto que está hablando de Obed. En esta semana, hace 8 días dijo Moy, si Dios te quiere usar, te va a usar. Y yo quiero poner este punto así, hermanos. El llamado de Dios, hermanos, no es opcional. Si bien no es un decreto oficial, si bien no es un decreto real, hermanos, pero es un mandato divino. El llamado de Dios, hermanos, no es opcional. Yo recuerdo mucho a un hermano que me decía, hace muchos años ya, me decía, oye, es que a mí, en mi ministerio, nadie me preguntó si quería hacerlo o no quería hacerlo. Nada más me dijeron, tú te vas a hacer cargo de esto. Nadie me preguntó. Y yo en ese tiempo yo decía, híjole, ¿por qué no le habrán preguntado?
porque nada más le dijeron, tú lo vas a hacer. Pero pensando, hermano, creo que, a no ser que tú seas diferente, pero creo que a ninguno de nosotros el Espíritu Santo nos ha preguntado qué es lo que queremos hacer en la iglesia. ¿O sí? ¿A algunos de ustedes les ha preguntado Dios, ¿estás de acuerdo en que tú te vas a hacer cargo de los niños? ¿Estás de acuerdo en que tú te vas a hacer cargo de la alabanza? ¿Estás de acuerdo que tú te vas a hacer cargo de las diapositivas? ¿Alguna vez Dios nos ha preguntado a alguno de nosotros? Porque la Biblia es muy clara decir que en cuestión de los dones que nos sirven para el ministerio, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Como nosotros le pedimos? ¿Como nosotros deseamos? ¿Como a nosotros nos gustaría? ¿Cómo reparte Dios los dones? Como Él quiere. No como yo quiero. No como tú quieres. No como tú crees que se necesita. Aunque el llamado de Dios, hermano, es por mandato divino, quiero que pensemos esta mañana que aunque pareciera ser una imposición, hermano, que no lo veamos así, sino que lo veamos como un regalo. Todos estos dones, hermanos, todos estos dones que tenemos aquí, que hemos estado estudiando en la escuela dominical y que hoy hablábamos de que debería de existir por ahí una lista que todos deberíamos de tener para saber qué don puedo tener, todos, hermanos, son regalos. Todos son regalos para que podamos trabajar en la obra del Señor. ¿Sabes por qué nadie se podía resistir a un llamado? Generalmente Jesús pasaba y decía, sígueme, era todo lo que decía, y las personas dejaban sus redes y lo seguían. ¿Saben por qué no podemos resistirnos a un llamado, hermano? Porque no tenemos excusas. Porque no podemos decirle que no podemos, porque Él nos capacita, porque Él nos da lo necesario, porque Él sabe exactamente cómo está nuestra vida, qué es lo que necesitamos y nos da las herramientas necesarias para cumplir. Bien, vamos a casa de Abinadab nuevamente. Dice este versículo, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vamos, el llamado de Abinadab comenzó muy bien. Uno de sus hijos fue santificado. Uno de sus hijos fue dedicado al ministerio. Si lo traemos a nuestra época, hermanos, es como si alguno de tus hijos dijera, papá, voy a ser pastor. ¡Ay, qué bonito! Mi hijo va a servir a Dios. Comenzaron muy bien ese ministerio. Pero hay dos frases en este versículo que me llaman mucho la atención. La primera es esta que dice que pasaron muchos días, mucho tiempo, mucho trabajo, muchos corajes, mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho fastidio. 20 años. 30 años en la iglesia llevamos, hermanos. Muy probablemente, algunos de nosotros en nuestros dones y en nuestro ministerio, estamos en la misma situación diciendo, es que es mucho tiempo, es que es mucho trabajo, es que es mucho lo que piden. Ya voy a dar las gracias. Voy a tomar un año sabático. La iglesia es un cuerpo, hermano. Y la figura de un cuerpo nos ayuda a pensar cómo Dios piensa que debemos estar en la iglesia. Dime, hermano, ¿cuándo tu ojo se ha cansado de ver y haya dicho, a los demás miembros del cuerpo, yo soy el único que me tengo que estar dando cuenta? Ustedes no pasa todo aquí enfrente y no se dan cuenta, solo mi compadre y yo somos los únicos que estamos atentos a todo lo que sucede. No, ya voy a dejar de ver. Que la oreja vea. ¿Será que la oreja pueda comenzar a ver? Por más que quiera, hermano, no va a poder. Cuando tus pies te han dicho, siempre yo tengo que andar cargando a todos,
Siempre, ¿por qué nadie me carga a mí? ¿Por qué yo tengo que andar soportándolos a todos y caminando y que ve para allá y obedeciendo y nadie me carga a mí? No, estoy cansado. A partir de ahora vamos a caminar de manos para que sean y sientan lo que yo estoy sintiendo. ¿Cuándo ha pasado eso, hermano? Cada quien tiene su función en la iglesia, hermano. Y aunque parece que ha pasado mucho tiempo, mucho esfuerzo, cada quien tiene que hacer su parte. No oremos, hermanos, para que otros hermanos hagan lo que nosotros estamos haciendo. Nuestra oración debe ser y debemos pedir para que hagan lo que les corresponde hacer. Cada uno tiene su función, hermanos. Pero si uno de nosotros no hace su función, todo el cuerpo se duele. La otra frase que me llama mucho la atención es esta que termina: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Lamentar es expresar nuestro dolor a Dios, nuestra inconformidad. Y hay situaciones por las que pasamos en donde sí le decimos a Dios: es que no entiendo lo que está pasando. Es que, Señor, ¿por qué me estás haciendo vivir esto? Pero 1 año lamentándote, 2 años lamentándote, 5 años lamentándote. ¿Sabes qué es lo más triste? Que estamos afectando, hermanos. Por estas situaciones que estamos haciendo, estamos afectando. ¿Y sabes quiénes son los más afectados? Los que tenemos en casa, los que nos están viendo cómo estamos haciendo nuestro ministerio. ¿Qué platicamos de la iglesia en casa, hermanos? ¿Son quejas? ¿Son reclamos? ¿Son críticas? ¿Cómo predican? ¿Cómo cantan? ¿Cómo adoran? Y luego nosotros queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia. Y decimos: es que el diablo los tiene allá embelesados y no quiere ya traerlos aquí. El diablo fácil nos va a dar. Yo no me metas en eso. Tú mismo te encargaste de hablar mal de la iglesia. ¿Cómo quieres que tus hijos acudan a donde tú te has encargado de estar hablando mal? El llamado al ministerio, como decía, hermanos, es el mayor privilegio que podemos tener. Espero que así lo veas, hermano. Espero que no importa que haya pasado mucho tiempo, mucho trabajo, es el mayor privilegio. Si yo te preguntara, hermano, que si tú crees esta frase de que servir a Dios es el mayor privilegio que podamos tener en la vida, yo esperaría que la respuesta de todos los hijos de Dios dijeran sí. Pero eso me lleva a la segunda pregunta, hermanos. ¿Estás sirviendo? Si es el mayor privilegio, entonces, ¿cómo lo estás aplicando? ¿De verdad es un privilegio, hermano? ¿De verdad para nuestra vida y para lo que sentimos y lo que hacemos es un privilegio? Seguimos más adelante. Seguimos en casa de Abinadab, pero ahora vámonos 20 años al futuro. Estamos entre 20 años y 20 años, espero no confundirlos. Pero vamos 20 años, pero nos vamos a quedar en casa de Abinadab, al mismo pasaje donde David quiere ir por el arca. Y dice 2 Samuel 6:3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Te salen algunas preguntas al leer este versículo, hermano? A mí sí. Mi primera pregunta es: ¿y dónde está Eleazar? ¿No habían consagrado a un hijo de Abinadab que se llamaba Eleazar para cuidar el arca? ¿Por qué no se menciona en este pasaje? ¿Será que el mucho tiempo, mucho trabajo, mucho dinero había cobrado factura? Llega el rey por el arca y la persona
encargada para cuidar la presencia de Dios, no está. No nos dice la Biblia, ni lo vuelve a mencionar. Lo que sí sabemos es que no estaba. ¿Dónde está Abinadab? El papá, el encargado de cuidar qué se hace y no se hace con el arca, el levita. ¿Por qué no estaba? Él era encargado de decir, no, ¿qué están haciendo? ¿Cómo que un carro? Eso lo hicieron los filisteos. Pero los filisteos no saben nada de Biblia, no saben cómo se traslada el arca. Yo sí sé, yo soy levita. El arca tiene 4 aros a los lados para meter 2 varas de acacia cubiertas de oro, porque se tiene que trasladar cargando. No hagan eso. Pero no estaba Abinadab. Y sigue la lectura. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío, uno de sus hijos, iba delante del arca. Entonces, ¿quién iba atrás? Iba Usa. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano, uno de los hijos de Abinadab, al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Pregunta, hermanos. En mi llamado al ministerio, ¿qué importa más? ¿El qué o el cómo? Creo que aquí es la parte esencial que Dios puso en mi corazón para esta mañana, para su iglesia, hermanos. Si puedes poner atención, hermanos, porque creo que Dios nos quiere subir de nivel. Es muy importante el qué. Hemos estado predicando que hermanos se involucren en el ministerio. Gracias a Dios porque se han involucrado muchos hermanos. Gracias, porque estamos trabajando juntos. Pero hoy Dios, hermanos, nos quiere subir el nivel. Sí importa el qué, pero es más importante el cómo lo estás haciendo. ¿Qué es lo que se va a premiar en el tribunal de Cristo? ¿Los qués o los cómos? ¿Se va a premiar todo lo que se hizo o solo aquello que se hizo con excelencia? Todo lo que es de oro, todo lo que es de plata, todo lo que es de piedras preciosas pasa por el fuego y no se quema. Pero el heno, la hojarasca, pasa por el fuego y se quema. ¿Qué es lo que va a premiar Dios, hermanos? Los cómos. No nos va a decir, hicieron el evento de Rubén Sotelo y llegaron 30 personas. 1 persona, 1000 personas. No. Nos va a calificar lo que teníamos en el corazón al hacer eso. En mi llamado, hermanos, no es suficiente la buena intención. Se necesita la buena instrucción. ¿A qué me refiero, hermanos? A que en mi ministerio tengo que hacer las cosas no solo porque las tengo que hacer, sino las tengo que hacer de la forma en que Él pide que se hagan. Nosotros le decimos a nuestros semejantes, es que no debes de ir en bicicleta y de aquí hasta no sé dónde para agradar a Dios. De verdad, eso no está en la Biblia. No lo hagas. Eso no va a agradar a Dios. No tienes que ir de rodillas, no tienes que golpear tu cuerpo. Somos muy buenos para ver a nuestros semejantes. ¿Cómo adoraste hoy a Dios en la mañana? ¿Cómo fue tu alabanza? Y solo voy a mencionar un versículo, hermanos. Salmo 103:1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, todo su santo nombre. Todo mi ser significa que toda mi mente, todo mi cuerpo, todo mi espíritu esté alabando a Dios. ¿Cuántos deberíamos de haber caído muertos hoy en la mañana?
porque estamos adorando de acuerdo a como yo pienso que se debe de adorar y no como Él pide ser adorado. ¿Cuántos teníamos en la mente la carrera del Checo cuando estábamos cantando? Que le vaya bien al Checo. El día de mañana en el trabajo. Lo que me pasó ayer. ¿Cuántos deberíamos de haber caído muertos, hermanos? Porque estamos, aunque sabemos la Biblia, no la estamos aplicando como tal. No es suficiente la buena intención. Qué bueno que estamos aquí, hermano. Eso es el qué. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que te despertaste, que trajiste a tu familia, que estás aquí. Pero a Dios le interesa el cómo estás aquí. ¿Cómo estás aquí, hermano? Eso es lo que está viendo Dios en su corazón. Hay un comercial de Tecate, perdón por lo bíblico, pero es lo único que se me ocurrió, donde sale Sylvester Stallone y a los hombres que están perdiendo sombría les dice: les falta ver más box. De repente yo siento que aquí en la iglesia debería salir Sylvester Stallone y decirnos: te falta leer más Biblia. ¿Por qué murió Usa, hermanos? Creo que es algo que debemos de tratar de explicar, porque de repente pues no se puede entender. Él trató de ayudar, él trató de que el arca no se cayera. Creo que el problema de Usa empezó en su corazón, hermanos. Creo que él descuidó su corazón. Él creció con el arca en su casa, lo que antes no podían ver porque estaba en el lugar santísimo. Él la tenía en la sala de su casa. Seguramente al inicio veía el arca y le daba miedo. Cuánta mortandad había habido por causa del arca. Y no la tocaba. Pero poco a poco se fue familiarizando tanto con la presencia de Dios que dejó de honrar la presencia misma de Dios. ¿Han oído esa frase que dice que la familiaridad engendra desprecio? Quienes crecimos en un hogar cristiano, hermanos, podemos caer en este punto. Desde niños sabemos lo que es venir a la iglesia, sabemos lo que es la Biblia, sabemos lo que es orar, sabemos lo que es involucrarse en un ministerio. Llamamos amigo a Jesús, oramos dormidos, acostados. Hay mucha familiaridad y empezamos a perder el temor a Dios. Y eso es algo que le pasó a Usa. Es la caja que estaba en mi casa. Se va a caer. Pues la detengo. No, es la presencia de Dios. Seguro pensaron, es que eso de cargar el arca ya no está de moda hoy, ya hay carros y ya hay tecnología y vamos a ponerla en estos bueyes y vamos a adornarlo bonito y ponerla ahí arriba. Ya eso de cargarla ya no se usa. La distancia es muy larga. Dios entiende. Y esa tecnología, hermanos. ¿Cuántos hermanos en la semana han cambiado su tiempo de comunión con Dios por ver un video de una prédica X? Qué bueno que lo hagas, es bueno. Pero eso no es tener comunión con Dios. Dios pide tener comunión contigo. ¿Cuántos los que predicamos aquí, hermanos? Ahora hay tantos mensajes. Yo busqué mensaje de Obed-Edom. Cientos. Qué fácil es. Agarro 2, 3, copio, predico, asunto resuelto. No estamos dispuestos, hermanos, a pagar el precio. A pagar el precio de estar el tiempo con nuestro Dios. La tecnología ha suplido muchas cosas. Por eso yo no estoy luego muy de acuerdo con el liderazgo cuando decimos vamos a llevar un libro. Porque el libro lo lee cualquiera, hermanos. Pero quien enseña a niños, a adolescentes, a jóvenes, en los varones, en las damas, la obligación de quien enseña, hermanos, es estudiar y ver qué me está diciendo Dios a mí
para compartir con mis hermanos. No es, te leo un libro. Eso no es, hermanos. Tenemos que pagar el precio. Vamos a la casa de Obed-Edom, hermanos. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en casa de Abinadab, hermanos? 20 años. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Obed-Edom? 3 meses. Pero sí notan diferencias, ¿no? Dice que Dios bendice la casa de Obed-Edom, algo que no se menciona por 20 años en la casa de Abinadab. ¿Por qué? Creo, hermanos, que Obed-Edom era más sensible a la palabra de Dios que Abinadab. Ahorita voy a decir por qué creo eso. Pero qué importante, hermano, es no perder la sensibilidad a lo que Dios nos está diciendo. Puedes conocer un solo versículo de la Biblia. Obed-Edom probablemente no sabía nada de Biblia. Pero si lo aplicas, eres mucho más sensible a alguien que conoce 100 versículos de la Biblia, pero no está aplicando ninguno de ellos. ¿Por qué digo que Obed-Edom era más sensible a la palabra de Dios? Vamos al pasaje similar de este versículo en Crónicas capítulo 15. Dice, David ya se enteró que Dios bendijo a Obed-Edom, entonces dice, voy a llevar el arca, y organiza cómo va a ser la llevada ahora de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. Y dice, asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos cantores a cantores con instrumentos de música. Y los levitas designaron hay muchos nombres ahí, ya nada más dejé a Asaf, que es de los más famosos, y con ellos a sus hermanos, fíjate cómo le llaman, y con ellos a sus hermanos del segundo orden. Como no era levita y como era primo, no es hermano, le llaman hermanos del segundo orden. Ahí dice otros nombres, y entre ellos está ¿quién? Obed-Edom, Jehiel. Ahí salen otros nombres, dice así Emán, Asaf, y otros nombres que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Más adelante. Y Zacarías con salterios, y dice otra vez, Obed-Edom, Jehiel y Asaías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, y Kenaías y otros nombres ahí fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Y Sebanías, Josafat y otros nombres tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. ¿Sabes por qué digo que Obed-Edom era más sensible a la palabra de Dios, hermanos? Porque solo 3 meses que estuvo la presencia de Dios en su casa bastaron para decir, no me quiero dedicar a otra cosa en mi vida. Obed-Edom se está yendo de su pueblo, se está saliendo con toda su familia y quiere participar de ese desfile, y agarra su arpa y dice, ¿y dónde me pongo? Yo también sé tocar el arpa, yo quiero participar. Más adelante, Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 37, cuando ya llegan el arca al templo, dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día, y Obed-Edom y a sus 68 hermanos. Wow. Obed-Edom solo supo algo. David se está llevando el arca y dijo, no, yo me voy a donde está la presencia de Dios. Y le dijo a su familia, empaquen, vámonos. ¿A dónde nos vamos? Todo ni siquiera estaba escrito de busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas. No lo estaba escrito, pero él sabía que si seguía la presencia de Dios, nada le iba a faltar.
y se pone a ministrar en el templo. Y David sabía que aunque no era levita, lo iba a poner como portero en el templo. Y no solo contagia a su familia, sino contagia a sus 68 hermanos. 68 hermanos que por él dedican su vida a servir a Dios. Los hijos de Obed-Edom, dice 1 Crónicas, versículo 26, Semaías, Josabat, Joa, Sacar, Natanael, Amiel, Isacar, el octavo Peultai. Porque Dios había bendecido a Obed-Edom. De Semaías, o sea, del primogénito, nacieron hijos que fueron señores, ya no más siervo, señores que fueron de la casa de sus padres porque eran varones valerosos y esforzados. Ellos con sus hijos y sus hermanos, fíjate lo que decía de sus hijos y de sus nietos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. 130 personas solito, él trajo al ministerio. ¿Tú crees que si tuviera cara de lamento, que si se estuviera quejando mucho tiempo, mucho trabajo, mucho dinero, tú crees, hermano, que sus hermanos, sus hijos y sus nietos lo seguirían al servicio? Terminamos, hermanos. ¿Se acuerdan del versículo de Deuteronomio 12:28? Se los vuelvo a repetir. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Hermanos, la forma en que respondo al llamado va a afectar a mis hermanos, a mis hijos y a mis nietos. Y no debemos de olvidar que Dios llama a quien Él quiere. Que el llamado no es opcional. Que el llamado al ministerio es el mayor privilegio que podamos tener. Que en mi llamado no es suficiente la buena intención, se necesita buena instrucción. Y que no descuidemos nuestro corazón. No nos familiaricemos tanto con la presencia de Dios que dejemos de honrar su presencia. Estos son los principios que llevó Obed-Edom. Sabiendo, hermanos, que el cómo, iglesia del Sembrador, a partir de hoy, importa ahora más el cómo que el qué. ¿Participas en el grupo de alabanza? ¿Cómo participas? ¿Participas en el mantenimiento del equipo del templo? ¿Cómo participas? ¿Participas en las diapositivas? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Participas con las damas, con los varones? ¿Cómo lo estamos haciendo? Dios bendiga, hermanos, nuestras familias. Dios bendiga a nuestros hijos. Dios bendiga a nuestros nietos. Pero guardemos lo que hemos aprendido hoy y lo que hemos escuchado. Que si hacemos lo bueno y lo recto, no ante los ojos de los hombres, sino lo recto delante de Él, nos va a ir bien. Y les va a ir bien a nuestros hijos. Y les va a ir bien a nuestros nietos. ¿Quién quiere esa promesa, hermano? ¿Quién está dispuesto a ponerse en la brecha y decir, yo vengo de una familia con antecedentes alcohólicos, con antecedentes violentos, con antecedentes de mentira, de adulterio, pero a partir de hoy, a partir de mí, esa historia en mi familia va a cambiar porque le creo a Dios?